Ok, pues miren, estaríamos viendo lo que serían tres partes dentro de este mini curso, que sería una parte teórica, una parte teórico-práctica y una parte práctica solamente. Entonces, el objetivo es ver dos temas a grandes rasgos, que es algoritmo y diagrama de flujo. En este no nos vamos a meter tanto en lo que sería programación en C, solamente vamos a ver algoritmo y diagrama de flujo porque es lo que nos pide la materia. En caso de que alguien requiera algo más sobre desarrollo, tengo otro curso de taller de programación, por si a alguien le interesa, pues que por ahí me pueda mandar mensaje y sin ningún problema lo agrego. Entonces vamos a dar inicio, pero entonces les comparto pantalla. Muy bien, vamos a empezar con lo que serían fundamentos de programación. Vamos a ver las cosas, lo más básico, lo más puntual sobre fundamentos de programación, porque sabemos que la materia no va muy enfocada, pero sí toca muchos temas sobre lenguajes de programación o demás. Primero definamos qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una herramienta que nos permite desarrollar software. Así de fácil. Un lenguaje de programación es algo que nos permite, mediante una sintaxis, que una sintaxis es una manera de nosotros poder organizar la información, pues nos permite lo que sería tener la información a la mano y poder desarrollarlo, poder por ahí interpretarla para el lenguaje máquina. Un lenguaje de programación como tal es una conformación de series y símbolos bajo una regla de sintaxis que, como comentábamos, la regla de sintaxis no es otra cosa más que la manera como se escribe, qué símbolo se pone, en dónde se pone tal símbolo, cómo se pone ese símbolo, y eso corresponde a una regla de sintaxis y de semántica, de qué palabras reservadas podemos utilizar, que ahorita más adelante vamos a ver qué son las palabras reservadas y pues la estructura que pueden dar. También vemos por aquí el concepto de intérprete. Un intérprete es un programa informático que lo que nos ayuda es a procesar el código fuente de un proyecto de software durante el tiempo de ejecución y nos permite convertirlo a una interfaz que nosotros podamos ver. Los que llegaron a utilizar DEPC pues pueden ver que en DeepC nosotros programamos y DeepC nos da la opción de compilar ese programa y ese programa presentarlo. Entonces, eso es lo que nos permite el intérprete, como poder presentar o poder crear una interfaz y algunos ejemplos de lenguajes de programación que funcionan como intérpretes o que tienen intérpretes más bien y por eso se llaman lenguajes interpretados, son Basic, Perl, Python, Ruby, PHP, solamente para tenerlo ahí a consideración y el que nosotros más utilizamos pues es hay algunos niveles cuando hablamos nosotros de lenguaje de programación. Tenemos los lenguajes máquina, tenemos los lenguajes de bajo nivel y tenemos los lenguajes de alto nivel, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de lenguaje cuando hablamos de esto. Los lenguajes de alto nivel o lenguaje máquina son los que van precisamente a lo que sería el microprocesador eh, de una computadora, es decir, la parte más interna o la parte más cercana a lo que sería el sistema. Ojo, una computadora no funciona como nosotros conocemos normalmente. Una computadora funciona en algo que nosotros conocemos como lenguaje máquina, que funciona a base de ceros y unos. Cero y uno lo conocemos como lenguaje binario, pues porque solamente hay dos opciones, cero y uno. Entonces, el lenguaje máquina es como tal puramente lo más cercano que tenemos nosotros al lenguaje binario, que es el cómo programamos los microprocesadores o los circuitos de una computadora. Si lo quieren ver así, su computadora cuenta con una parte que se llama la motherboard o la tarjeta madre. Esa tarjeta madre tiene microprocesadores o microcontroladores y que se programan en este lenguaje máquina, que es el más cercano. Tenemos un lenguaje de bajo nivel que aquí nace el término ensamblador, que se refiere a un tipo de programa informático encargado de traducir un archivo fuente escrito en un lenguaje ensamblador a un archivo de objeto que contiene código máquina, para que una máquina lo pueda traducir. Para que lo entendamos un poco más, el lenguaje máquina es lo más pegado que tenemos a la computadora.
El lenguaje de bajo nivel, el lenguaje ensamblador, es lo que tenemos pegado al lenguaje máquina, y hasta arriba de todo vamos a tener el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel es un lenguaje muy parecido al que utilizamos nosotros los humanos, al que, por ejemplo, yo estoy utilizando ahorita para que ustedes me puedan comprender. Entonces, un lenguaje de programación de alto nivel normalmente tiene reglas de semántica muy parecidas a la de nosotros, lo que nos facilita bastante esta parte de poder comprenderlo. Y algunos ejemplos de lenguajes de alto nivel para que lo tengamos a consideración son C++, Fortran, Java, Perl, PHP, Python, entre otros tantos. Entonces, estos lenguajes de alto nivel lo que nos permiten es justamente esto, poder traducir. Estos lenguajes, como funcionan es, tú escribes algo en lenguaje de alto nivel, que es el que mejor comprendemos, un intérprete o compilador se encarga de traducirlo a un lenguaje de bajo nivel o lenguaje máquina que pueda comprender la computadora, y pues lo vemos en algo muy parecido a este esquema que vemos aquí. Tenemos un lenguaje de alto nivel que el intérprete analiza para ejecutar el programa, o que un compilador analiza y traduce a un lenguaje de bajo nivel para que se ejecute el programa. Cualquiera de los dos caminos que tengamos, pues tenemos tanto el compilador como el intérprete. También por ahí vemos que dentro de esta parte sobre los lenguajes máquina o los lenguajes ensambladores, pues tenemos lo que serían los intérpretes o los de tercera generación, disculpen, que tienen la capacidad de soportar programación estructurada, lo cual son estructuras o lenguajes de fraseo similar al inglés que comparten con los desarrolladores. Para eso, pues nosotros vamos a poder ver, déjenme les comparto, esta imagen, que son las generaciones que se han utilizado para el lenguaje de programación. Los que nosotros estamos hablando, pues son, o las generaciones que se han utilizado son, por aquí las tenemos, la primera generación, que son lenguajes máquina y ensamblador, la segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación. Como quiera, esta clase va a quedar grabada por si quisieran darle un vistazo un poco más cercano a cada generación, por si llega a venir en el examen, que la verdad lo dudo mucho. Lo que sí creo que va a venir es que es un lenguaje máquina, que es un lenguaje de bajo nivel y que es un lenguaje de alto nivel, como ya lo explicamos. Hasta aquí, ¿queda una duda sobre los fundamentos de lo que sería la programación? No, todo bien. Excelente, muy bien. Disculpen que me vaya algo rápido con este tema, pero me interesaba llegar al tema que vamos o que vamos a entrar de lleno, que es los algoritmos. Entonces, vamos a empezar definiendo un algoritmo. Un algoritmo no es otra cosa más que un conjunto de pasos o procedimientos que nos permitan alcanzar un resultado para resolver un problema. Lo podemos ver también como unas instrucciones o lo han llamado incluso pseudocódigo, ¿ok? Cualquiera de estos tres conceptos refiere a lo mismo, pasos o procedimientos, solamente que bajo una semántica o una sintaxis diferente para llegar a cierto nivel de comprensión. Entonces, dentro de esto, pues tenemos que la definición de algoritmo es conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permitan alcanzar un resultado o resolver un problema. ¿Ok? Y para nosotros poder resolver algún problema, vamos a tener aquí que hay tres etapas las cuales hay que seguir. Análisis del problema, o sea, tú tienes un problema, lo analizas. ¿Qué me está diciendo este problema? Por ejemplo, tú tienes un problema, hacerte un cereal. No sabes hacerte un cereal. Ok. Primero analizas el problema. ¿Por qué no me sé hacer un cereal a esta altura de mi vida? No sé. Yo no juzgo personas. Pero es mi análisis. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Dos, construir mi algoritmo, mi serie de pasos organizados. El primer paso de ellos, pues, ¿cuál sería? Poner cereal y leche. Dos, una cuchara. Tres, comer. Cuatro, lavar. Cinco, guardar. Verifico mi algoritmo. Si yo corro mi algoritmo y logré comerme mi cereal al final, lo hice bien. Ya logré construir mi algoritmo y logré hacerlo de manera correcta. Si por otro lado yo no cumplo esta serie de pasos, quiere decir que algo durante el proceso hice mal y no estoy pudiendo lograr mi resultado. Entonces, son los tres pasos que utilizamos al solucionar algún problema. ¿Ok? Cuando los desarrollamos de una manera un poco más técnica, pues vamos a ver que se corren, se hacen 6 etapas. La primera es la etapa del análisis, donde se analiza el problema teniendo en cuenta la especificación o los requisitos dados por el cliente o la persona del programa. Cuando estamos hablando nosotros ya de un problema como tal, un poco más acentuado al área de programación, pues vamos a ver que tenemos 6 diferentes etapas. La primera de ellas es el análisis.
cuando te llega el problema y tú tienes que tener en cuenta la especificación y los requerimientos que te haya dado el cliente. 2, el diseño. Una vez que analizamos ese problema, diseñamos una solución que conduzca a un algoritmo que resuelva ese problema. O sea, diseñas una solución, una posible solución, que esta solución normalmente ocupa tener una verificación previa del cliente y que el cliente te la prueba y te diga, vamos bien, por ahí vamos. ¿Ok? 3 es la codificación o la implementación. La solución que nosotros acabamos de diseñar en el paso 2 la pasamos a un lenguaje de alto nivel, por ejemplo, C++, y obtenemos un programa. 4, compilación, ejecución y verificación. Compilamos el programa, lo ejecutamos y comprobamos que todo está bien, que todo está correcto. 5, depuración y mantenimiento. Quiere decir, un programa se va a seguir actualizando y se va a seguir modificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, imagínate que tú pones una tecnología que al cabo de un año ya no es eficiente, esa tecnología ya pasó de moda, ya nadie la usa, ya hay cosas mejores. En esta parte de mantenimiento, pues tú le das mantenimiento a ese sistema y vuelves a poner en práctica una nueva tecnología que sea un poco más actual, que te permite estar, por así decirlo, a la vanguardia de las tecnologías. Y 6, la documentación. La documentación no es otra cosa más que escribir manuales. Escribir manuales sobre el software, sobre cómo se utiliza, sobre qué hay que hacer. La parte de documentación es como tal tú documentar lo que has estado haciendo y poder tener la certeza de esta documentación o de esta información, ¿ok? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de documentación. Vamos a las características de los algoritmos. Tenemos 3. Un algoritmo debe de ser, normalmente nos vamos a encontrar con más de características según el autor que estemos citando, pero en el libro de diseño de algoritmos, que es el que estamos llevando, nos menciona 3. Precisión. El algoritmo debe de ser preciso y debe de ser claro. Debe de decirte qué hacer. 1, poner la cuchara en el plato. 2, poner la leche y el cereal. 3, comer. 4, limpiar. 5, guardar. 6, final. ¿Ok? Debe de ser muy preciso un algoritmo en cómo va a ser la serie de instrucciones. Debe de ser determinativo. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser determinante. Si tú le metes un dato de entrada, siempre te tiene que arrojar el mismo resultado. Por ejemplo, pongamos algo a consideración. Supongamos que es una suma. Si tú metes 5 más 5, estamos de acuerdo que siempre nos va a dar 10. Si en algún momento tú metes 5 más 5 y te da algo diferente a 10, quiere decir que no cumpliste con el punto de determinismo y por lo tanto no estás cumpliendo con una característica de tu algoritmo. Y debe de ser finito. ¿Qué quiere decir que sea finito? Debe de acabar en algún punto. Un algoritmo no puede ser eterno. Debe de tener un punto de inicio y debe de poner un punto de cierre. Entonces, a esto se refiere con que el algoritmo sea finito. O sea, en algún punto debe de terminar. Y las secciones o los módulos que iniciamos para tener los algoritmos son 3. Tenemos datos de entrada, tenemos procesamiento de datos y tenemos impresión de los resultados, ¿ok? Tenemos 3. En los datos de entrada, tú le preguntas al cliente, dame la información. Por ejemplo, volviendo al tema de la suma, dame la información de los números. Dame el número 1 y dame el número 2. En el procesamiento de datos, tú acá internamente, bueno, la suma es número 1 más número 2. Y la impresión de los resultados, tú le dices al usuario, la suma del número 1 más el número 2 es igual a suma, ¿ok? Así a grandes rasgos es como vemos los 3 módulos o los 3 apartados donde se define. Esto como quiera, ahorita que estemos viendo la parte práctica, pues lo vamos a ver un poquito más a conciencia. También tenemos la construcción de diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo no es otra cosa más que el algoritmo que tú ya tienes, que tú ya construiste, la serie de pasos organizados que tú ya tienes, la vas a hacer gráfica. La vas a convertir en gráficos para que otras personas lo puedan ver y lo puedan entender más fácilmente. Eso es un diagrama de flujo. Entonces, ¿cómo funcionan los diagramas de flujo? Eh, con símbolos. Estos símbolos son los que nosotros utilizamos en diagrama de flujo y pues los vamos viendo por ahí. Yo puse, o más bien esta presentación es un compilado de algunas presentaciones de diferentes ingenieros dentro de FIME. Entonces, es un compilado de mucha información. Aquí solamente hay 8. Los que utilizamos para marcar el inicio y el final de un diagrama de flujo, los que utilizamos para introducir datos, el paralelogramo
o que le llaman también el rectángulo inclinado. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, que son las asignaciones, las operaciones o todo lo que tengamos que hacer que conlleve una asignación. Tenemos la decisión. Aquí hay algunos usuarios o hay algunos escritores que lo definen o que dicen que la decisión puede ser así. Normalmente este símbolo, bueno, cuando está bien hecho, nosotros lo utilizamos para ciclo, cuando puede tener una salida hacia abajo. Entonces, mi recomendación es traten de aplicar cuando es hacia la derecha y a la izquierda, se utiliza para decisión. Cuando tiene salida hacia abajo, se utiliza para ciclo. ¿Ok? Esto va a ser, depende del autor que estén citando, pero yo les recomendaría apréndanselo así como para mayor facilidad de ustedes también. ¿Ok? Tenemos el selector o decisión múltiple, que ahorita lo vamos a ver más adelante. La impresión de resultados, la conexión dentro de una misma página y la conexión entre distintas páginas, ¿ok? Y tenemos las reglas para hacer un diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo debe de tener un inicio y un final, ¿ok? No debe de ser infinito, no debe de iniciar en cualquier parte. Todo diagrama de flujo debe de tener inicio y debe de tener final. Las líneas utilizadas deben de estar en la misma dirección, vertical o horizontalmente en la misma dirección y seguir un flujo. Las líneas en un diagrama de flujo se le llaman también líneas de flujo, porque justamente nos dicen eso. Nos dicen el flujo que va a estar siguiendo el programa. Deben de estar conectadas, quiere decir, en un diagrama de flujo, las líneas están conectadas unas a otras en todos los casos. Quiere decir que si tú tienes un bloque y luego tienes otro bloque, estos dos bloques van a estar conectados, ¿ok? Mediante estas líneas de flujo. El diagrama debe construirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Quiere decir, si tú tienes tres distintos, si tú vas a utilizar tres zonas porque vas a usar conectores, pues vas a empezar arriba a la izquierda y después vas para abajo. Y después arriba nuevamente y vas para abajo. Y arriba nuevamente y vas para abajo, ¿ok? O sea, siempre empezamos arriba a la izquierda. Siempre se inicia un diagrama de flujo de ahí. Obviamente que si solamente va a ser una hoja, pues tú puedes centrarlo, ¿verdad? Pero que se sepa que se inicia de arriba hacia abajo. Este punto es bastante importante. Nos dice, la notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación. La solución presentada se puede escribir posteriormente en diferentes lenguajes de programación. ¿Qué quiere decir? Nosotros hace un momento vimos que existen diferentes lenguajes de programación. Existe el lenguaje máquina, existe el lenguaje de alto nivel, de bajo nivel y distintos tipos. Un diagrama de flujo debe ser ajeno a los lenguajes de programación. ¿Qué quiere decir que sea ajeno a los lenguajes de programación? No debe de cumplir la sintaxis de un lenguaje específico. Esto nos va a permitir que independientemente el lenguaje que estemos utilizando, yo puedo leer, analizar y entender mi diagrama de flujo o mi algoritmo según sea el caso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Pueden utilizar tanto el chat de aquí de Teams como el de WhatsApp. Estoy pendiente de ambos, por si no pueden hablar. Ok, muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a comenzar con lo que sería la parte práctica teórica un poco. Permítanme, les comparto pantalla. Ok, antes de pasar aquí, vamos a ver lo que serían dos cosas. Las estructuras o los tipos de datos
y las estructuras que existen, ¿ok? Vámonos primero con los tipos de datos. Los tipos de datos no son otra cosa más que los tipos de datos que nosotros podemos utilizar. Cuando hablamos de programación, pues nosotros tenemos varios tipos de datos a utilizar. Tenemos enteros, tenemos que representamos como int, float, double, char. Como esto no está muy orientado a programación, lo que necesitamos ver aquí son que existen dos tipos de datos. Las constantes, que son datos que no cambian durante la ejecución del programa, que se van a mantener igual, y las variables, que son programas que pueden llegar a cambiar, ¿ok? No quiere decir que sea un hecho que van a cambiar, pero pueden llegar a cambiar, ¿ok? Entonces, una constante, por ejemplo, si estamos hablando de sacar perímetro y área de un círculo, para el perímetro y el área ocupamos radio y ocupamos pi. Pi es un valor constante, pi nunca cambia, pi siempre se mantiene como 3.1416, o los dígitos que ustedes quieran tomar de pi. Mientras que el radio de un círculo sí va a cambiar, depende del círculo. Entonces, aquí tenemos una constante y una variable. Una constante es un dato que se mantiene igual y una variable es un dato que puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. ¿Ok? Vámonos entonces a lo que serían los operadores. Existen tres tipos de operadores: aritméticos, relacionales y lógicos. Los operadores aritméticos son los que nos permiten realizar operaciones entre operandos, números, constantes o variables. El resultado de una operación aritmética siempre es un número. Para que lo entendamos mejor, los operadores aritméticos son los que nosotros conocemos de toda la vida: más, menos, multiplicación, división, raíz, bueno, a este es exponente, raíz, eh, paréntesis, corchete. Son operadores aritméticos, ¿ok? Son los que nosotros ya conocemos, que nos sirven para realizar operaciones. Por eso nos dice que el resultado de una operación aritmética siempre es un número, porque si se fijan, yo no puedo multiplicar Juan por Juan, no me pueden dar Juan al cuadrado. Yo puedo multiplicar 2 por 2 para que me dé 4, ¿ok? Entonces, los resultados de operaciones aritméticas siempre van a ser números. Y estos números pues se pueden almacenar en variables, como podemos saber. Los operadores por otro tipo relacionales son operadores que relacionan dos distintos operandos. Está mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que diferente a veces también lo encontramos así. Diferente, cualquiera de los dos es correcto, e igual. Igual también a veces lo encontramos como un doble igual. Sobre todo en Raptor, que es el que vamos a estar viendo junto con PCInt, pues vemos que a veces es doble igual, ¿ok? Y los operadores lógicos son los que nos permiten juntar, por así decirlo, diferentes condiciones. Tenemos AND, que significa y, OR, que significa o, y NOT, que significa negación. Vamos a ver las tablas de los operadores. Aquí. AND lo que te permite, o lo que te dice es, para que yo te dé true, T es de true, de verdadero, y F es de falso, ¿ok? Entonces lo voy a poner por aquí arriba. T es de verdadero y F es de falso, ¿ok? Te dice, para que yo te pueda dar un verdadero, necesito que los dos sean verdaderos. Si uno de los dos no es verdadero, es todo falso, ¿ok? OR es más flexible. OR te dice, yo solo necesito que uno de los dos sea verdadero y con eso yo te doy verdadero como respuesta. Si los dos son falsos, pues te doy falso. Véanlo así. Si, por ejemplo, ustedes llevan clase con un Inge y el Inge es medio fresón con su clase y les dice, para poder presentar tu ordinario, tú necesitas tener PIA y tus tareas. Y tus tareas. Quiere decir, tienes que cumplir las dos. Si no me entregas el PIA, no presentas. Si no me entregas las tareas, no presentas. Aunque me hayas entregado la otra, ocupas las dos. Supongamos que, por otro lado, tiene un ninja que es un poquito más flexible y demás, y les dice, con que me entregues las tareas o el PIA, yo te dejo presentar. Entonces, ahí utilizamos el OR. Si tú me entregas uno de los dos, te dejo. Si tú me entregas las tareas, presentas. Si tú me entregas el PIA, presentas. Si me entregas las dos,
también presentas. A eso se refiere el OR. El OR es un poquito más flexible y lo que nos permite pues es tener un poco más de flexibilidad al realizar los operandos. ¿Ok? Entonces, los tipos de datos. Vámonos ahora a las estructuras que existen. Existen tres estructuras. Las que ya vimos, que son las secuenciales, que son, como les decía, la suma de dos números. Las selectivas y las cíclicas. Vámonos primero a ver las selectivas. Una estructura algorítmica selectiva no es otra cosa más que una decisión. O sea, cuando tú tienes que tomar una decisión, cuando tú puedes ser sí o no. Por ejemplo, ¿el alumno está aprobado, sí o no? ¿El alumno está reprobado, sí o no? ¿El alumno tiene más de 5 tareas, sí o no? Entonces, cuando tenemos cosas así, estamos hablando de estructuras selectivas. Las primeras, pues, son if. Un if es simplemente un camino y se representa como un si tal cosa sucede, entonces haz tal cosa. Utiliza las palabras reservadas sí y entonces. Por ejemplo, si 1 es mayor que 2, 1 es mayor que 2, no. Entonces, haz tal cosa. ¿Ok? Entonces tenemos el sí y el entonces. Cuando tenemos una selectiva doble, hablamos de if y else. O sea, sí, entonces, o else lo podemos representar como o haz tal cosa, haz una cosa distinta. Y lo vemos representado en diagrama de flujo de esta manera. Tienes una condición. Si la condición es verdadera, haz una operación. Si la condición es falsa, haz esta otra operación. Y siempre todos conducen al mismo camino. Ojo, esto es importante recordarlo. Las líneas cuando construimos un diagrama de flujo terminan donde mismo, ¿ok? Yo no puedo tener aquí un bloque y que lleguen, no. O sea, yo ocupo que las líneas primero se junten y luego ya bajar un bloque, ¿ok? Esto es algo que en algún punto nos comentó la maestra en clase, solamente para que lo tengamos nosotros a consideración, ¿ok? Muy bien. Entonces, estas son las estructuras selectivas. También tenemos las estructuras selectivas múltiples. Una estructura selectiva múltiple nos permite tomar varios caminos o varias decisiones posibles, según sea el caso, y las vemos representadas de esta manera. Un selector, y según el valor que toma, es el valor que hace. Si el selector tiene como valor 1, pues hace la acción 1. Si el selector tiene valor 2, hace la acción 2. Y si el selector tiene el valor 3, hace la acción 3. Y todas llevan al mismo camino. Llevan a realizar la acción n más 1. ¿Ok? Entonces, así vemos nosotros las estructuras selectivas. Y pues también existen las estructuras selectivas en cascada o anidadas, como les quieran ver, que son las que seleccionan varias condiciones en una sola. Por ejemplo, aquí tenemos una condición que me lleva a otra condición, que me lleva a otra condición, que me lleva a un resultado. O me va redireccionando según sea el caso. Esto se le dice en cascada o anidadas. ¿Ok? Normalmente las conocemos como anidadas nosotros. ¿Ok? ¿Dudas sobre estructuras selectivas condicionales? Cualquier duda no tengan pendiente en preguntar, o si de repente notan que voy muy rápido o no están entendiendo, deténganme para retomar el hilo. Ok, excelente. Vamos entonces a las estructuras repetitivas o estructuras cíclicas, como lo queramos ver. Estas estructuras lo que tienen es que se repiten. Una estructura repetitiva, como su nombre lo dice, genera ciclos, es cíclica. Las cosas se van a repetir una y otra y otra y otra vez. Entonces, todos los ciclos contienen un contador. Un contador es la cosa que va aumentando o decreciendo, que lo que hace es en algún momento poder romper el ciclo. Contienen una condición para detener el funcionamiento del ciclo
y el contador tiene un incremento o decremento según sea el caso. Nosotros conocemos tres estructuras: while, for y do while. Se representan de la siguiente manera. La estructura for. En la estructura for nosotros tenemos el inicio, la condición o el incremento-decremento. Tenemos también la estructura while. La while es la más sensible, o no la más sensible, la más sencilla, disculpen. Y es tal cual. Un valor, una condición, si se cumple, hace un proceso, si no, va y repite el ciclo. Y se sigue repitiendo hasta que se complete esta condición. Entonces, esta condición pues se va a romper cuando se modifique este valor. Como quieran, no se preocupen, tanto estructuras secuenciales como condicionales como cíclicas, las vamos a ver más detalle ahorita en la parte práctica. Y tenemos do while. Do while lo único que hace es cambiarlo. En vez de tener la condición aquí arriba, nos pone la condición aquí abajo. ¿Ok? Son las tres estructuras que contamos. Entonces, hasta este punto ya vimos los fundamentos, estructuras secuenciales, estructuras condicionales, estructuras cíclicas y tipos de datos. ¿Tienen alguna duda de alguno de estos 5 temas? ¿Ok? Si no hay duda, entonces vamos a continuar con lo que sería la parte práctica. Para ello, denme unos 5 minutos en lo que abro los programas. Mientras tanto, aprovechamos 5 minutos para ir a tomar agua o lo que sea que necesiten hacer y continuamos. ¿Ya andan por aquí? Sí, aquí estoy. Excelente. Permítanme, les comparto mi pantalla y comenzamos con lo que viene. Ok, los primero que vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos el algoritmo? O, pues sí, lo que tengamos que hacer para el área de un círculo. Y aquí vamos explicando unos puntos importantes para ver. Lo primero de ellos, siempre lo primero que hay que hacer es iniciar con un inicio. El paso 1 siempre es inicio. En todos los casos, siempre iniciamos. Primero que otra cosa, tenemos que iniciar. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos iniciado, comenzamos con lo que sería ahora sí. Recuerden que nosotros tenemos tres grandes partes, ¿ok? O tres partes donde definimos, o tres partes del algoritmo. Tenemos entrada de información, tenemos procesamiento de datos y tenemos salida de información. ¿Ok? Entonces, tenemos estas tres partes y estas tres partes son las que vamos a ver nosotros al estar desarrollando nuestro algoritmo y diagrama de flujo. La primera parte, pues, es la entrada de información. Entonces, si estoy haciendo el algoritmo para el área de un círculo, el paso 2, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería? Tomen en cuenta lo siguiente. Las fórmulas para poder determinar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula del área de un círculo. ¿Ok? Si yo sé que esta es la fórmula, ¿cuál sería mi paso 2? ¿Qué dato yo le tengo que pedir al usuario? ¿Cuál es mi entrada de información? ¿El radio? Exactamente, es radio. ¿Por qué? Porque pi aquí es una constante. Pi nunca va a cambiar. El área es lo que estoy buscando. Esto es una constante. El radio es el único que es una variable. Es el único que yo le voy a tener que pedir al usuario. Entonces, el paso 2 sería ingresar el radio del círculo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí hay varias formas. Podemos hacer lo siguiente. Primero, escribir, ingrese, área del círculo.
Y 3, leer radio. Disculpen, aquí me equivoqué. Ingresar radio del círculo. Y leer radio, ¿ok? Esto lo podemos hacer en una sola línea, que sea ingresar radio del círculo, pero pues vamos a hacerlo como es debido. O sea, primero vamos a pedirle ingresar radio del círculo y después vamos a leer el radio. Ahora sí, el paso 4, estos dos ya pertenecen a la entrada de información. El 2 y el 3. El paso 4 ya sería el procesamiento de datos, que sería como tal escribir la fórmula. Entonces le voy a poner área, voy a hacer una asignación, va a ser igual a pi es una constante, recuerden, por radio al cuadrado. Este es mi procesamiento de datos, el medio por el que yo voy a sacar el área. Y luego al final, pues hago mi salida de información. Escribir el área del círculo es área. Y el paso 6, pues el final. O fin, como lo quieran poner. ¿Ok? Entonces, en 6 líneas de código, yo ya tengo mi programa. Al inicio, pues es el inicio del programa. Después, escribir ingrese radio del círculo. Después, leer el radio. Hacer el procesamiento de los datos. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Y la salida de información. Escribir el área del círculo, pues es igual a área. ¿Ok? Estas son las 3 partes. Como vemos, nos cumple con las 3 partes. Tenemos un procesamiento de datos y tenemos una salida de información. Y en todos los casos va a ser esto mismo. En todos los casos vamos a tener 3 partes: entrada de información, procesamiento de datos y salida de información. Esto es para cualquier diagrama de flujo o algoritmo. Ya tengo mi algoritmo. ¿Qué les parece si ahora hacemos nuestro diagrama de flujo? Como lo vimos, iniciamos primero con un inicio. Y empezamos. Escribir ingrese radio del círculo. Les pregunto yo, ¿utilizaremos un paralelogramo o utilizaremos este símbolo? Si es escribir, ¿el de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. Exactamente, el de la derecha. Aquí llega algo. Muchos dicen, bueno, yo utilizo los de Raptor. Los de Raptor es una flecha a la derecha y una flecha a la izquierda. Ahí medio amorfo, pero se ve. ¿Ok? Sí, pues sí, es correcto, lo pueden utilizar, pero acuérdense que el examen va a ser escrito. Entonces, yo les recomiendo mejor aprenderse la forma escrita para que lo tengan o para asegurarnos que tengamos la mejor calificación posible. Entonces, utilizamos el de escribir. Ponemos el símbolo. Y ponemos ingrese radio del círculo. Ojo, porque esto es un escribir. Esto no es para ingresar información, esto es para escribir un mensaje en pantalla. Ya ahora sí que yo tengo ahora sí voy a usar el de procesamiento de datos. ¿Cuál es el de procesamiento de datos? El paralelogramo. Radio. Leemos radio y luego el paso 4 es el procesamiento. ¿Cómo se hace procesamiento de datos? Con un rectángulo. Perdón por los dibujos un poquito amorfos. Área es igual a pi por radio al cuadrado. El paso 6 es volver a hacer uno de estos.
y poner el área del círculo es área. Y aquí ya no me cupo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un conector. Acuérdense que el símbolo del conector es este circulito. Lo conecto con A. Y ya nada más para escribir, fin. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos algoritmo y diagrama de flujo. Si nos vamos a un programa como PCInt, vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una entrada de datos. Tenemos un procesamiento de datos. Y tenemos una salida de información. ¿Ok? Si nosotros corremos este algoritmo, vamos a ver que está correcto. Nos da área y circunferencia. Y nosotros lo podemos convertir aquí mismo a diagrama de flujo. Y vemos el diagrama de flujo. Cuando hablamos de programación, es correcto nosotros agregar otro bloque, que este bloque se le llama declaración de variables. Para esta materia no es necesario utilizar este bloque de declaración de variables. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo al nivel programación, no lo llegamos a programar todavía. Pero es importante que sepan que es correcto utilizar un nuevo bloque de declaración de variables. Y tenemos lo mismo, tenemos los óvalos para inicio y final del algoritmo. Tenemos los cuadrados para asignación. Tenemos los paralelogramos para entrada. Aquí lo único que cambia es la salida. Se ven que la salida es con una flechita hacia arriba, mientras que la salida que nosotros vimos manualmente, pues es esta figura por aquí. ¿Ok? Pero vemos que son muy parecidos. Es muy parecida a la estructura de PCInt, a la estructura que estamos viendo. Ojo, aquí yo les doy el tip, les doy el comentario, cada uno va a decidir el que mejor les parezca. En el examen, ustedes pueden usar la forma que ustedes quieran. Si quieren utilizar Raptor, utilicen Raptor. Si quieren utilizar PCInt, utilicen PCInt. Solamente recuerden, tienen que aprendérselo muy bien. Tienen que aprenderse cuáles son las formas para PCInt, cuáles son las formas para Raptor o cuáles son las formas físicas, las formas que nosotros aprendemos. Yo por eso es que les recomiendo normalmente utilizar las que nosotros aprendemos escritas, las que les compartí hace un momento o las que vienen también en el libro por aquí. Aquí está, página 21, 22 y 23 del libro. Serían las que yo les recomendaría aprender y poner en práctica porque son las más utilizadas. Pero pues esto va totalmente a criterio de cada uno. La maestra lo dejó libre, la maestra dijo, utilicen el que ustedes consideren correcto, solamente que sea lógico. O sea, si yo voy a iniciar utilizando este paralelogramo, pues que yo sepa que es de este modelo y que como tal tengo que utilizar este modelo, que no me vaya de pronto a cambiar a PCInt o algo por el estilo. ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó alguna duda hasta este punto antes de pasar a lo que sigue? ¿Dudas de alguno? No, de momento no. Ok. Entonces, si ya no hay dudas, vamos a lo que sigue. Vamos a ver un ejemplo con condicional y cíclico. Muy bien. Vamos primero a ver el algoritmo y ahorita vemos diagrama de flujo. Aquí yo ya no puse bloque de declaración de variables. Yo entro directamente a lo que sería ingresar, inserción de información. Porque aquí veo que leo calificaciones, entonces aquí yo tengo inserción inserción de información. Después yo tengo procesamiento de datos. Y hasta el final, donde yo vuelvo a escribir, yo tengo salida de información.
Vamos viéndolo paso a paso. Lo primero, esto es un ciclo. El ciclo utiliza la palabra reservada mientras, condición, hacer. ¿Qué quiere decir? Mientras esta condición se cumpla, mientras i sea menor o igual a 2, entonces haz cierta cosa. Cuando esto se rompa, entonces rompe el ciclo y salte del mientras, ¿ok? Aquí yo tengo dos ciclos anidados, ¿ok? Que estén anidados, ¿qué significan? Que está uno dentro del otro, así de fácil. Eso significa que... Disculpen, eso significa que estén anidados, significa que está uno dentro del otro, ¿ok? Entonces, yo tengo un ciclo. El ciclo, como vimos hace un rato, significa que se va a cumplir una condición, cierta condición, esta es la condición, y mientras tanto va a ser todo este proceso, hasta que yo le marco un fin del mientras, ¿ok? Entonces, si se fijan, este mientras acaba hasta aquí, y este otro mientras acaba aquí, es otro ciclo más pequeño. ¿Qué le estoy diciendo? Ojo, primero aquí, el problema me pide promedio por alumno, promedio de cada uno de los alumnos para 2 estudiantes para 10 materias. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice fue, bueno, meto un ciclo para cada uno de los alumnos y, y dentro de ese ciclo meto otro ciclo para cada una de las 10 materias. En vez de ustedes tener que hacer 100 líneas de código para 10 materias por alumno, vamos a hacer solamente estas pequeñas líneas de código. Y esto se va a repetir 10 veces. ¿Por qué? Esta E es un contador y se inicia como 1. Aquí vemos que se inicia como 1. Este contador lo que va a hacer es ir recorriéndose. E es menor o igual a 10, sí, muy bien. Viene, hace el proceso y llega a este incremento. Este incremento, ¿qué quiere decir? Aumentamos a en 1. E ahora vale 2. Viene y pregunta, ¿2 es menor o igual a 10? Sí, vuelve a hacerlo. 3, vuelve a preguntar, vuelve a pasar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego llega el 11. ¿11 es menor o igual a 10? No, ya no es. Entonces rompe el ciclo. Ya no hagas esto. Vente al fin. Se viene al fin y ya hace el otro proceso. Y este otro ciclo, pues es lo mismo. Si se fijan, aquí está este incremento también. Entonces viene, incrementa y llega otra vez acá. ¿Ok? Así es como funciona un cíclico. ¿Y cómo funciona un condicional? Un condicional funciona con la palabra reservada sí. Si y es menor que 2, entonces guárdame la información en el promedio 1, porque eso significa que es el promedio del primer alumno. Si no, guárdamelo en el promedio 2, porque eso significa que es el promedio del segundo alumno. ¿Ok? Entonces, eso significa los promedios. O eso significa que I sea menor que 2 y la condición. Lo que ustedes se tienen que aprender es la sintaxis del condicional y la sintaxis del ciclo, que es mientras, condición, hacer. Aquí ponemos instrucciones, después ponemos incremento o decremento y se vuelve a repetir. Y para el condicional funciona de diferente manera. Si condición, entonces a cierta cosa, y si no, haz esta otra cosa. Y marcamos un fin del sí, y acá arriba me faltó un fin del mientras. Estas son las dos sintaxis que nos debemos de aprender. La sintaxis para un ciclo y la sintaxis para un condicional. ¿Ok? Entonces, pues ya lo vimos aquí como algoritmo. Tenemos la sintaxis del mientras, la condición, hacer tal cosa. Incrementar o decrementar y darle un final al mientras. Aquí lo tenemos. Mientras, condición, hacer tal cosa. Incremento o decremento y fin del mientras.
se cumple la sintaxis. Para acá también se cumple la sintaxis. Vemos mientras, condición, hacer toda esta cosa. Después, incremento, decremento, fin del mientras. Como se fijan, las instrucciones pueden ser una línea o pueden ser muchas líneas. Y para la condición, pues si se fijan aquí está el sí, hace cierta operación, si no, hace esta otra operación y da el final del sí. ¿Ok? Así es como funciona esta parte. Si lo vemos en el diagrama de flujo, vemos primero este ciclo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Sale por abajo y por la derecha. Por la derecha es cuando se rompe el ciclo y por debajo es cuando sigue repitiéndose el ciclo. Como esto es un ciclo dentro de otro ciclo, pues se repite. Y hasta que no sale de los dos ciclos llega. Y miren cómo se ve la condición. La condición no tiene nada por abajo. La condición solo sale por izquierda o por derecha. Y antes de volver a juntarse, se junta en una sola línea y luego llega para acá. Nunca una condición puede tener una salida para acá, una para acá. En algún momento se tienen que volver a juntar antes del fin del algoritmo. Aunque sea que esto sea fin del algoritmo, pero se tienen que volver a juntar. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta cuando lo hagan escrito dentro del examen. ¿Hay alguna duda hasta este punto sobre las estructuras? Con esto estaríamos viendo lo que sería la estructura condicional y cíclica. Los leo. ¿Puedes volver a poner el diagrama, porfa? Claro. Aquí vemos, este es todo el diagrama completo. Desde que inicia hasta que finaliza. Aquí vemos un ciclo. Aquí vemos otro ciclo y la condición. En donde dice lo de la condición de si i es menor a 2, ahí no entendí, o sea, qué significaba. Ok, mira, este programa lo que nos pide es la calificación de dos estudiantes, poner el promedio por distinto. Yo llegué a este punto, o sea, los ciclos lo que hacen es sacar la suma de las calificaciones y sacar el promedio. Pero luego yo me dije, oh, ¿y luego cómo hago para saber si es el promedio del estudiante 1 o si es el promedio del estudiante 2? Porque no tengo manera de saberlo. Pues muy fácil. Este contador I, que es el que regula todo, si te fijas está hasta la cabecilla, le dije, si I es menor que 2, entonces métemelo a promedio 2. Si I es mayor que 2, si I es menor, entonces métemelo a promedio 1. Esto lo que hice fue decirle, si hablamos del estudiante 1, métemelo al promedio del estudiante 1. Si hablamos del estudiante 2, métemelo al promedio del estudiante 2. Para yo tener dos variables distintas y poderlas imprimir por aparte, para imprimir por aparte los resultados. Si gustas, permíteme corremos el programa. Aquí me va a pedir 20 calificaciones. Yo le voy a ir dando calificaciones. Si se fijan, con esas líneas de código, miren todo lo que me está imprimiendo. Me pide calificaciones, y luego llegamos a las 10 calificaciones del alumno 1 y ya me pide las del alumno 2. Cuando yo le dé la última calificación del alumno 2, fíjense lo que va a hacer. Me va a dar el promedio del estudiante 1 y me va a dar el promedio del estudiante 2 por aparte. Para eso es este condicional, para identificar cuál es el promedio de uno y cuál es el promedio del otro. Para poderlos tener por distinto. ¿Quedó resuelta tu duda más o menos? Sí, ya, muchas gracias. Excelente. Ok. ¿Hay alguna otra duda sobre estructuras? Si no, pasaríamos a la parte práctica, que es resolver algunos cuantos ejercicios, pero ya no nos detendríamos tanto en explicar cada parte, sino ir desarrollándolo juntos. Entonces, ¿hay alguna duda sobre sintaxis, sobre cómo se hace, por qué se hace así? Cualquier cosa con toda confianza. Es ahora.
Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que sería la parte práctica. Cerramos aquí, cerramos aquí, cerramos aquí, cerramos aquí. Okay. Y si les parece, vamos a entrar a lo que sería verlo en Paint y ver algunos ejercicios que nos hayan puesto. Por ejemplo, este es otra cosa. Okay. Uno de estos. Este 2, por ejemplo, nos dice, resolver el siguiente ejercicio. Se desea calcular el promedio de un estudiante que tiene 5 materias. Emplear la metodología para la definición y solución de problemas, datos de entrada, proceso y datos de salida. Vámonos entonces a abrir Paint. Y nos dice, algoritmo, promedio, un estudiante, el cual tiene 5 materias. Es lo que me nos piden. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la primera parte? ¿Inserción de información, procesamiento o salida de información? Inserción de información, ¿no? Inserción de información, es correcto. Entonces, lo primero que va a hacer es pedirme la calificación de las 5 materias. Yo puedo hacer 2 cosas. Puedo escribir 5 veces esto. Ingrese la calificación 1. Y luego darle un leer al 1. Y después otra vez con la calificación 2. Y leer cal 2. Esto lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, pero yo lo que necesito y la parte de complejidad computacional que menciona también la maestra es el poder optimizar y al hacer eficiente la parte de código que yo estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? Reducirlo a la menor línea de código posible, a la menor cantidad de líneas que podamos hacerlo. ¿Cómo lo utilizamos? En vez de hacer esto, voy a hacer un ciclo. Entonces, borro aquí, meto un ciclo, mientras, este es el ciclo. Mientras, bueno, lo primero que hago es establecer el contador. Y va a ser igual a 1. Y le voy a decir, mientras i sea menor o igual a 5, entonces, ¿qué haces? Ahora sí, aquí le meto. Escribir, ingrese la calificación. Y le voy a poner, la voy a agregar la i. ¿Para qué? Para que me ingrese en qué número va la i ahorita. Después le voy a decir leer la calificación. Leer calificación. Y le voy a decir suma es igual a lo que yo ya tenga en suma. Perdón, lo que yo ya tenga en suma más calificación. Esto que vemos aquí es un contador, ¿ok? Un contador lo que hace en un ciclo es ir aumentando, o sea, haciéndose más grande o más pequeño según sea el caso, hasta llegar al número deseado. Entonces, un contador incrementa o decrementa. En este caso, yo le voy a dar un incremento y va a ser igual a i más 1. ¿Ok? Este incremento, ¿qué va a hacer? Que i ahora va a valer 2, luego i va a valer 3, luego i va a valer 4, luego i va a valer 5, y cuando llegue a 6 va a decirle, wow, wow, para, la condición ya no se está cumpliendo, entonces quiebra el ciclo y vente para acá. ¿Ok? Eso le está diciendo ese contador. Este, por otro lado, es un acumulador. Un acumulador, como su nombre lo dice, acumula información. Entonces, este acumulador lo que está haciendo es acumulando la información de la suma, le está metiendo la suma y le está sumando la calificación, para que al final yo tenga esta suma y yo pueda hacer lo siguiente.
promedio es igual a la suma. Bueno, espérenme, que aquí la asignación es así. Suma entre 5, porque son 5 materias. Y al final, pues yo voy a escribir el resultado. El promedio es igual a, y le meto el promedio. Y listo. Con eso, en la menor cantidad de líneas posibles, yo ya hice mi algoritmo. Si lo corro, miren lo que hice. Ingresa la calificación 1. Si se fijan, yo no le puse ingresa a la calificación 1. Le puse ingresa a la calificación I. Pero I ahorita está valiendo 1. Entonces, por eso me lo pone como 1. Luego me lo pone como 2 porque vino e incrementó en 1. Me lo pone en 3 porque vino e incrementó en 1. Me lo pone como 3. Luego la 4 y la 5. Después de la 5 se rompe el ciclo. ¿Por qué? Porque I ya no es menor o igual a 5, ya es superior. Entonces me lo rompe, viene, me saca la suma, me saca el promedio y me imprime el promedio. Y listo. Así de fácil nosotros imprimimos. Ahora, ¿qué pasa si me dijera 10 materias? Pues este 5 lo cambio por 10. Así de fácil. Y este 5 lo cambio por 10. Incluso lo podemos hacer aún más inteligente. Este 5 lo cambio por I. ¿Por qué? Porque I siempre va a ser mayor o igual, va a ser igual al número que yo tenga aquí. Entonces, me va a pedir ahora 10 calificaciones. Habiendo cambiado yo nada más un dato, me va a pedir 10 calificaciones. Y al final me va a dar el promedio de esas 10 calificaciones. Eso nos ayuda para hacer más fácil el código. Si yo lo pudiera cambiar aquí y pedirme 100 calificaciones, va a seguir siendo la misma cantidad y ahora me va a pedir 100. Y así me voy a ir hasta llegar a las 100 calificaciones. Listo. ¿Ok? Para eso nos sirven los ciclos. Para repetir cierta cantidad de veces sin necesidad nosotros de conocer esa cantidad de veces o conociéndola, pues hacerlo en las menor líneas. En vez de escribir calificación 100 veces, se fijan cómo lo metimos dentro de un ciclo y lo hicimos mucho más rápido, mucho más corto y mucho más eficiente. Pues para esto es que nos sirven los ciclos. ¿Dudas de cómo utilizamos aquí los ciclos o cómo construimos este programa ahorita? Yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo pones el símbolo del igual, digo, perdón, menor o igual? Porque es que no sé cómo. El símbolo de menor igual debe de venir en tu computadora, el símbolo como para ponerlo. En mi caso yo lo pongo con Shift más la tecla con la que pongo coma. Así es como lo pones. Si no, me ha pasado que hay algunas veces que no está, no sale. Entonces, mi recomendación es vente a internet, ponle menor o menor que y copia el símbolo. O sea, tal cual, cópialo y pégalo. No, o sea, ese sí, pero el que viene menor o igual. Igual como quiera sale, ¿no? En internet. Ah, este de aquí. Sí. Ok. Pones menor y pones igual y solito se pone. Ah, ok, ok. Pero tú los pones por separado. Tú pones menor y luego pones un igual al lado y cuando los pones juntos es que se convierte. Ah, ok, muchas gracias. Esto funciona para Paint. En el examen como es a mano, pues obviamente ustedes saben que a mano es diferente, ¿verdad? A mano ustedes lo pueden poner escrito. ¿Alguna otra duda? Yo, una última duda. Si en caso de que en el problema te pidiera, o sea, que no te especificara el número de materias, o sea, solo que el estudiante ponga las materias que tiene, en vez de poner suma entre 5 o 6, pues pondrías la I, ¿no? Exactamente. Y aquí también, o sea, si por ejemplo fuera una cantidad que el usuario va a ingresar, pues yo la pondré aquí, por ejemplo, N.
Entonces, y yo aquí lo puedo meter, mira. Ingrese la cantidad de materias. Y le voy a poner leer en el. Y listo, mi programa sigue siendo así de efectivo. Ingrese la cantidad de materias, 200. Me va a pedir 200 calificaciones. Y me va a dar un promedio. Todo en base a lo que me está dando el usuario. Para esto nos sirven los ciclos. Los ciclos nos permiten hacer cosas así de largas, pero en la menor cantidad de líneas posibles, porque son repeticiones. Se sigue repitiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. ¿Quedó aclarada la duda? Sí, muchas gracias. Ok. Ahora, otra cosa a tener a consideración para el examen que yo les comento. A veces no nos van a decir, no nos dicen que usemos ciclos, nos dicen hazlo secuencialmente. Cuando ese sea el caso, háganlo secuencialmente. O sea, no se quieran complicar porque a veces usar un ciclo te va a complicar más de lo que te va a ayudar. Por ejemplo, en estos casos que estamos viendo, pues sí, nos está ayudando bastante. Pero si no les piden un ciclo y ves que te está complicando, no es necesario utilizar. Ustedes pueden decidir no utilizarlo, utilizar secuenciales, condicionales o cualquier otro, y pues que les ayude a hacer más simple el proceso. El objetivo aquí es que ustedes puedan diferenciar cuándo el proceso es simple, cuándo les está ayudando a simplificarlo y cuándo no. Y que sepan acoplarlo y que sepan utilizarlo, obviamente. Entonces, ese es el objetivo aquí. Muy bien. Vamos a ver entonces un ejemplo más. Y creo que sería todo, nada más ahí lo que tengan dudas o demás. Denme un segundo, por favor. Ok. Voy a buscar el problema que quiero que resolvamos ahorita porque lo mencionó la maestra. Este. Eh, ok, aquí nos dice, ayuda a Juan a construir un diagrama de flujo que le ayude a encontrar el total lineal que tienen él y su hermano, para así completar el enganche de un auto nuevo. Considere que Juan ahorró todos sus pagos correspondientes a su sueldo del mes de enero, febrero y marzo, y María, su hermana, los de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Podemos usar ciclos? Sí, podemos usar ciclos, podemos utilizar un while por ahí, pero lo vamos a hacer normal, lo vamos a hacer secuencial, solamente para que vean que también se puede utilizar. Nos dice enero, febrero, marzo y María los de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, vamos a hacerlo. Abrimos una nueva pestaña en PCInt o una nueva hoja en físico si lo tienen y lo ponemos como ahorro de hermanos. Ok, ¿qué viene primero? ¿Cuál es la primera parte para realizar? La inserción de datos. Exactamente, lo de la inserción de datos. ¿Cómo lo utilizamos? Pues bueno, utilizamos la palabra escribir
y ponemos ingreses salario de marzo. Y leemos salario 1. Escribir ingreses salario de marzo. Salario de marzo, ahora viene abril. Y leemos el S2. Y así nos vamos. 3, 4, 5, 6. Salario de abril, de mayo y luego octubre, noviembre y diciembre. S2, S3, S4, S5 y S6. Y al final vamos a hacer ahora una asignación. Que la suma sea igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5 más S6. Y que luego haga una impresión. La cantidad ahorrada es de suma. ¿Ok? Y listo. Corremos el programa. Salario de marzo 1000, de abril 100, de mayo 100, de octubre 100, de noviembre 100 y de diciembre 1000. 2400 es lo que tienen de ahorro estos hermanos para poder comprar el coche. Listo. Si se fijan, nosotros pudimos haber utilizado un cíclico. Sí, claro que pudimos. Pudimos haber puesto aquí de I hasta que I sea mayor o igual a 6, ingresar los salarios del mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ir sumándolos en un acumulador. Pudimos haberlo hecho, sí, pero iba a ser complicar más el problema, porque el problema ya te lo da así y te dice hazlo secuencial. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es por medio de un programa así. ¿Ok? Solamente nada de esto para verificar que no siempre tienen que usar cíclicos, a veces pueden decidir no usarlos y utilizar algo más en vez. Y pues vemos cómo se ve el diagrama de flujo de esto. Salidas, entradas, asignaciones y salida. ¿Ok? ¿Queda alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran que vean? ¿Hay algún problema que no hayan entendido y quisieran que veamos aquí? De momento no. Ok, pues bueno, si no hay nada más, procedo a parar la grabación. Hasta aquí llegaría lo que sería la sesión del día de hoy. Les agradezco bastante haberse conectado por aquí. Y pues de mi parte es todo. Me quedo como quiera un minuto más al final por si alguien tiene alguna duda o algún comentario particular. Y muchísimas gracias por conectarse.